Pues muy buenos días a todas. Me da gusto poder compartir, ¿verdad? Pero pues a la vez también pues me siento sinceramente un poquito nerviosa, pero yo sé que la palabra es la que hace en nosotros el, el poder, ¿verdad? Ser un pueblo santo, como lo decía la pastora Viri. Y yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que se haya conectado por primera vez. Si nos quieren indicar si alguien está aquí o ya todas han estado alguna vez en una reunión, pues bueno, bienvenidas de todos modos, ¿verdad? A todas. Y bueno, pues yo quiero hablar precisamente de un tema donde la palabra nos dice que nosotros somos hijos de luz. Estaba yo meditando nunca me había dado cuenta que el versículo de Juan 3:16 que todas conocemos, ¿verdad? Y que hasta no lo sabemos de memoria, ese versículo se lo dijo Jesús a Nicodemo. O sea, nunca me había percatado de eso, porque sí se acuerdan, ¿no? Que una vez Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Pues era un hombre muy instruido en las escrituras y él pertenecía al Sanedrín, que era el grupo religioso, ¿verdad? Importante de esa época, pero sin embargo, él tenía dudas, había escuchado a Jesús y dice que un día vino y vino a preguntarle, ¿no? ¿Quién era? Y bueno, entre la plática, Jesús le explicó cuál era el nacimiento nuevo, ¿no? Que tenía que nacer del Espíritu. Pero yo quiero que leamos precisamente a partir del versículo 16, de este versículo que todas conocemos, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que el propósito de Dios cuando creó al hombre era que el hombre tuviera una eternidad viviendo con Jesús y ese era el plan que Dios había hecho cuando creó al hombre. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado y por ende entró la muerte, ¿verdad? Como consecuencia vino la muerte espiritual del hombre y cortamos esa comunicación con Dios. Pero aquí Jesús le está hablando a Nicodemo y le está diciendo que Él vino para restaurar esa comunión con el Padre. Y habló, aquí dice Jesús, que dice que él es la luz, que Él nos puede dar esa luz porque Él es la vida, ¿verdad? Él siempre, como les repito, creó al ser humano y dice que sopló aliento de vida. Entonces Jesús es la vida. Y quiero leerles aquí en otro pasaje en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Jesús es la vida, Él nos quiere alumbrar, así que Jesucristo es la vida y eso es lo que celebramos, que tenemos a Jesús y por lo tanto tenemos vida. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues que sabemos que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Un alma, espíritu y cuerpo, somos seres trinos y que, bueno, necesitamos alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma y así como los alimentamos, nuestro espíritu también necesita alimentarse. Pero pues muchas veces el hombre lo hace de manera equivocada, ¿verdad? Y buscan un ambiente, o sea, el hombre debido a que tiene
una parte espiritual, siempre está buscando a lo que se refiere espiritualmente, pero muchas veces lo hacemos buscando otro tipo de cosas que no es la vida, sino que caemos en un ambiente espiritual de oscuridad y esto ha sucedido desde el principio, ¿no? O sea, desde que, les digo, entró la muerte en el mundo y desde ahí el hombre siempre ha tropezado en ese sentido, siempre ha querido buscar algo espiritual, pero definitivamente es un error cuando lo hacen de manera equivocada, buscando tinieblas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Se acuerdan que cuando Dios sacó al pueblo de Israel y que les había prometido entrar a una tierra que les iba a entregar y que ahí los iba a bendecir? Pero la recomendación que les hace es, viene aquí en Deuteronomio 18 del 9 al 14 y dice, también va a ser en traducción viviente. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Entonces, aquí el Señor es bien claro, ¿verdad? O sea, el Señor nos está diciendo claramente que este tipo de cosas para Él son abominación y que Él las detesta. Y bueno, con el paso del tiempo sabemos pues que el pecado ha continuado a través de la historia y entonces pues hay algunas prácticas o costumbres que que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Por ejemplo, oímos que, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? En Irlanda, por ejemplo, en pues en Inglaterra, muchos de esos países que nosotros los consideramos son unos países de primer nivel, de primer mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, todo el mundo está contaminado de pecado y ahí, por ejemplo, celebran el Halloween o la Noche de Brujas y no se diga aquí en México y parte de Latinoamérica se celebra el Día de Muertos. Y bueno, yo precisamente una vez estuve investigando esto porque con mis hijos les dejaron una tarea y todo eso, pero yo quería saber de dónde venía la tradición y fíjense que es algo, la verdad, muy, pues es algo increíble, ¿no? Que en nuestra época moderna, en la época actual, se siguen practicando cosas que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene ese origen. Por ejemplo, aquí la costumbre que usan en México, que como les digo es el Día de Muertos, es una fiesta que proviene desde la época prehispánica y que junto con el sincretismo español, cuando vinieron los españoles con sus costumbres, empezó a haber una mezcla que llega hasta nuestros días y se sigue celebrando, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, incluso he oído este término que se llama zompantli, que es un altar que pone, ¿no? Muy inocentemente, ¿verdad? Y que a lo mejor hasta lo adornan y le ponen cosas. Pero cuando yo vi el significado de este término, es un término náhuatl que literalmente significa altar de cráneos o hilera de cabezas. Y yo me acuerdo que esto venía
en una lección, porque mis hijos alguna vez tuvieron escuela en casa, y yo entonces, investigando con ellos, nos dimos cuenta de eso. Y fíjense que esa era costumbre de que el pueblo prehispánico, como sabemos, pues sacrificaba a personas, o los guerreros que cuando vencían a sus enemigos exhibían esos cráneos en una forma así piramidal, y de ahí proviene el altar, y es literalmente lo que hoy, yo apenas el año pasado estaba yo viendo que estaban bien orgullosos, ¿no? Ay, el Zompantli, aquí en Puebla, miren, hay varios, váyanlos a visitar a los museos. Y yo sé que eso lo toman de manera que cultural, ¿no? Son nuestras costumbres, no tenemos que perder ese tipo de costumbres. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que ese tipo de costumbres no le agradan a Dios, y que el enemigo se ha valido de todo ese tipo de cosas para que en este caso, toda nuestra gente, ¿verdad? Pues las personas que guardan una costumbre cultural, pues solamente son prácticas que definitivamente nos pueden llevar a abrir un ambiente espiritual de tinieblas que nos puede realmente hacer daño. Este tipo de cosas sí nos pueden dañar espiritualmente a nuestra vida, así que tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, fíjense lo que nos dice aquí en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros hemos recibido la vida que viene de Cristo, y más adelante, aquí en el 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjense, o sea, nosotros también en otro tiempo, ¿verdad? Posiblemente practicamos esas cosas. ¿Cuántas veces a lo mejor veíamos ay, ¿qué dice el horóscopo? ¿Qué dice la suerte? ¿No? Pero nuestro destino está marcado por Cristo, y cuando nosotros nos acercamos a Él y le recibimos, Él es el único que nos va a guiar, Él es el único que nos puede dar esa esperanza aquí en el mundo, ¿verdad? Y aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos cosas difíciles que pasar, y que yo sé que a veces esto nos hace llevarnos a cosas y prácticas que decimos con tal de que el problema se solucione, me dijeron que haga esto, me dijeron que hiciera aquello, y son solamente engaños del enemigo, porque eso no es real. Nosotros vivimos bajo la voluntad del Señor, y dice el Señor que Él tiene cuidado de nosotros, que hasta Él sabe cuando un cabello de nuestra cabeza se cae. Entonces, imagínense el poder y el amor tan grande de nuestro Padre. Y aquí en el versículo 15 de ese mismo verso, voy a continuar la lectura, y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, nuestra responsabilidad a partir de que conocemos a Cristo es que tenemos que conducirnos de una manera sabia y prudente en todo tiempo, ¿verdad? No solamente con este tipo de prácticas, sino en todo, porque sabemos que el mundo está hecho un caos, y que muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones tan difíciles donde tenemos que decidir, donde tenemos que saber cómo opinar. Y la opinión que nosotros tenemos que tener e influenciar con esa opinión es de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, este, no sé si ustedes saben,
por qué Jesucristo cuando anduvo predicando, Él nos comparó con la sal de la tierra. Quiero que leamos este versículo aquí en Mateo 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y a mí me causaba curiosidad, yo decía, bueno, ¿por qué Jesucristo nos comparó con la sal? Y ya sabemos, ¿no? Que la sal, pues, nos sirve para sazonar, es un condimento que le da sabor a la comida. Pero mucho más que eso, sabemos que la sal tiene, pues, muchos usos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que la sal puede evitar la deshidratación o sirve como un antiséptico para las heridas y para hemorragias. Pero fíjense que Jesús en esa época, lo más importante que dijo cuando dijo, ustedes son la sal de esta tierra, era porque en esa época la sal era muy importante. Generalmente todas las ciudades importantes se establecían en un lugar donde hubiera yacimientos de sal, porque ingrediente, este mineral, era tan importante que porque conservaba los alimentos, así que su importancia era vital. Se puede decir casi que de vida o muerte, ¿no? Porque era el único condimento con el que podían conservar los alimentos. Entonces, la sal era de tal importancia, incluso, por ejemplo, en el latín, eh, la palabra salario significa salario y proviene de sal. Imagínense, en el Imperio Romano a muchos les pagaban, su sueldo era sal a los funcionarios o a los soldados, porque era un producto muy valioso, muy apreciado. Imagínense, Jesús conocía esa importancia de la sal que servía para preservar alimentos, pero también era muy valioso. Entonces, Jesús cuando nos dijo, ustedes son la sal, nos estaba diciendo, ustedes son muy importantes en esta tierra y ustedes tienen que preservar, ayudar a preservar este mensaje de salvación entre toda la tierra. ¿Se imaginan si no hubiera habido este mensaje después que Jesús se fue? ¿Quién iba a propagar el evangelio, las buenas nuevas? Fueron los discípulos y por eso Dios nos llama a nosotros también a poder preservar este mensaje en la humanidad. Entonces, nos damos cuenta que somos importantes y esa es nuestra misión, ¿verdad? Pero también dice que la sal puede perder su sabor. Y bueno, la sal no tiene caducidad, la sal nunca caduca, pero sí puede perder su sabor. ¿Cuándo? Cuando se mezcla con otros minerales o incluso cuando se llega a humedecer, la sal ya no sirve, pierde su sabor y la tiras, o sea, dices, ya no me sirve para nada, entonces tiene que ser desechada. Y yo me doy cuenta que lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos empezamos a mezclar con otro tipo de corrientes o de pensamientos que no van de acuerdo a la palabra, pues eso nos contamina y entonces ya no tenemos ese valor, ya no tenemos ese sabor para poder compartir el mensaje puro, el mensaje que viene de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos mezclando con otras filosofías, a lo mejor con otro tipo de pensamientos, y lo único que nosotros tenemos que tener como fundamento es la palabra de Dios, porque esa es la palabra, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera poder para convencer a la gente, nuestras palabras, por más elocuentes que sean, no tienen el poder para que la persona se dé cuenta que a lo mejor está en pecado, que se tiene que arrepentir, porque eso solamente proviene de la palabra de Dios. Esta es una palabra poderosa que llega a nuestros corazones y que nos da la porción que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando estamos tristes, cuando estamos, incluso la palabra nos redarguye cuando hemos pecado. Y díganme, la conciencia del ser humano no tiene la capacidad de poder convencer a ese grado. A lo mejor tu conciencia a veces
o nuestra conciencia a veces sí nos, como que nos alerta, ay, como que me siento mal, pero llega un momento en que nuestra conciencia se llega a cauterizar. Y entonces ahí que entra, pues solamente el poder de la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu directamente. Y bueno, es importante esto, ¿no? Que nosotros nos guardemos, que no nos contaminemos, porque como la sal de esta tierra, nosotros hemos sido llamados a preservar, somos valiosos, de vital importancia. Y sabemos que ahorita, por ejemplo, en estas épocas, en estas fechas, el diablo es muy sutil, ¿verdad? Y nos presenta este tipo de prácticas y de costumbres de una manera muy inocente, a veces, pues lo que decía la pastora Viri, ¿no? Nos sentimos presionados porque nos amenazan. Si no haces esto, ¿sabes qué? A lo mejor, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Con los niños, es que tienen que traer algo para participar en la ofrenda, para participar en un Halloween o lo que ellos hacen como evento, y si no, te amenazan. Pues le voy a bajar puntos. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar es, mi hijo puede vivir si le bajan puntos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo lo expongo a ese ambiente con tal de que no le bajen los puntos? Yo lo estoy exponiendo, como dice la palabra, ¿no? Cuando Dios dio la recomendación que dijo, no pases a tu hijo por el fuego. Eso es pasar a nuestros hijos por el fuego, cuando los estamos exponiendo a ese ambiente espiritual. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarlos, instruirlos en la palabra. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez cuando eran chicos mis hijos, eran pequeñitos, y precisamente les dejaron un trabajo, ¿no? Algo que hablara de la muerte y todo. Entonces mi hijo decía, mamá, ¿qué llevo? Y le digo, a ver, hijo, pues es que, y se nos ocurrió. Le digo, bueno, pues hizo un dibujo él, Jesús resucitando, y dijo, él venció a la muerte. Ya hablé de la muerte que fue vencida por Jesús. Y me acuerdo que dibujó así una piedra que fue movida de una tumba y todo, y él cumplió. La maestra no le pudo decir nada, dijo, sí, efectivamente, cumpliste. Y ahí él estaba hablando, ¿no? De la resurrección de Jesús. Y la verdad a mí eso me dio, la verdad, pues mucho ánimo, ¿no? Porque Dios siempre nos va a dar la sabiduría. Él nos va a dar la victoria cuando nosotros clamamos a Él. En otra ocasión yo me acuerdo que, bueno, pues ya mis hijos sabían que eso, pues no lo teníamos que hacer ni practicar. Y una vecina les regaló por estas fechas una paleta ya saben, ¿no? De brujita y de no sé qué. Yo no, era una paleta súper atractiva porque llena de dulces y que de gomitas, pero venía disfrazada de algo, ¿no? Que de un muerto, que de una bruja. Yo me acuerdo que cuando mis hijos la vieron, hicieron una cara de sorpresa y se metieron corriendo, y la vecina había pensado que les había gustado. No, pero ellos vieron así la paleta y llegaron y la tiraron a la basura así. Y yo dije, o sea, para mí fue una lección, ¿no? Porque yo digo, a veces como adultos, no sabemos qué hacer bajo presión, no sabemos cómo actuar y a veces hasta cedemos, ¿no? Pero cuando tú le dices a un niño que eso está mal, que eso es incorrecto, de veras, a veces el niño actúa más conforme a la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que ellos la tiraron, no se detuvieron a ver, ay, es que tiene gomitas, es que tiene esto, chocolate, no, ellos se espantaron con la paleta y llegaron, entraron rápido a la cocina y la tiraron y me dijeron, mamá, mira lo que nos regalaron, y la tiraron a la basura. Entonces, yo me doy cuenta que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, ellos aprenden este mensaje, ¿verdad? Porque queda grabado en sus corazones. Y pues obviamente fueron creciendo y nunca participaron. Siempre que había en la escuela algo, ellos preferían decir no vamos este día a la escuela y cosas por el estilo. Entonces les repito, Dios siempre nos va a dar la sabiduría, porque ustedes creen que si Dios dio ese mandamiento no nos va a librar o no nos va a ayudar. Claro que lo va a hacer, pero nosotros tenemos que
pararnos firmes en lo que nosotros estamos creyendo, le estamos honrando con nuestra obediencia a Dios. Y ese es lo que realmente Dios valora de nosotros, la importancia que nosotros le damos a su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Ahora, quiero leerles aquí en en Segunda de Corintios 6:16, 6:16 y hasta el 18 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Y bueno, aquí nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Que nosotros, Dios nos da la promesa que nosotros somos sus hijos, sus hijas. Y si Dios es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Tenemos que apartarnos de todo eso que nos puede contaminar. Y no solamente en lo que se refiere a las fechas, ¿no? De ahorita que festeja todo el mundo, sino, como les decía yo, habrá ocasiones en donde tengamos que dar nuestra opinión. ¿Y qué opinión vamos a dar? Por ejemplo, cuando nos pregunten, ¿qué opinas de cambiar de género, ¿no? En este caso, del cambio de género, ¿qué opinas? O sea, todo eso está muy de moda, ¿verdad? Hay filosofías que nos llevan a un humanismo donde todo se centra en el ser humano, pero nosotros no estamos centrados en nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener todo nuestro pensamiento y rendirnos al único que nos ha creado y que nos ha dado salvación. Él es el autor de la vida. Nosotros no nacimos así por nosotros mismos, fuimos creados por un ser supremo que quiere tener comunión con nosotros y por lo tanto, entonces nosotros como sus hijos tenemos que guardarnos en esa santidad. No tenemos que dejarnos llevar por las corrientes, ¿verdad? De este mundo, porque ahorita todo está plagado, o sea, los anuncios, todo. Apenas estaba yo buscando algo en el teléfono y me aparece un anuncio que dice, el anuncio decía la promocionaban una marca de cerveza sabor cempasúchil. Y yo dije, ay, caray, o sea, por la fecha ahorita dije, yo nunca he probado el cempasúchil, así que ¿quién puede garantizar que realmente sea ese sabor, verdad? Pero todo, o sea, cómo el enemigo nos va enfocando a todo eso. Y ustedes ven, esto sabemos que también ya es cuestión de mercadotecnia, ¿no? El enemigo usa todo este tipo de cosas para querernos duro y duro, estarnos plagando de anuncios que se refieran a ese tema. Pero si nosotros estamos leyendo diario la palabra de Dios, no caemos en ese engaño ni en esa presión, ¿verdad? O sea, si nos dicen, ay, que un Halloween, que una fiesta, ¿sabes qué? No, yo claro que yo no participo en eso. Aquí la palabra me menciona que la muerte era enemiga de Dios, o sea, si Dios desde un principio, como les digo, nos creó para ser seres eternos, vivir con Él, y cuando vino el pecado, se metió la muerte para estorbar nuestra comunión con Dios. O sea, Jesucristo dice que Él venció a la muerte cuando Él resucitó. Así que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo creo en la vida. Jesucristo me quiere dar vida. Y créanme, a veces la gente no está consciente de todo eso, pero yo he escuchado incluso testimonios de personas que participan en este tipo de fiestas y de verdad ha sido algo muy grave de lo que han experimentado. ¿Por qué? Porque piensan que no
lo que decía la pastora Viri, ¿verdad? Piensan que no va a haber ninguna consecuencia, pero sí hay consecuencias, sí hay algo que puede afectar tu espíritu y por lo mismo nuestra comunión con Dios. Así que, como decía Pablo, ¿verdad? No participemos en esas cosas, sino más bien reprender a las tinieblas, guardar nuestras vidas, la vida de nuestra familia y en lo que podamos nosotros ser luz. La palabra dice que si somos luz, una lámpara o un foco no se va a poner abajo de la mesa, ¿verdad? Sino que se pone en lo alto para que alumbre. Y la sal, que es de vital importancia y que nosotros como tal somos los que preservaremos a este mundo hasta que llegue Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a preservar? Con el mensaje de la salvación, con el evangelio, las buenas noticias que Jesucristo nos dio. Y nosotros a lo mejor pues nos podemos poner a pensar, ¿verdad? ¿De qué manera les podemos compartir? Yo les pregunto, a lo mejor aquí hubo muchas personas que a lo mejor en otro tiempo, pues estábamos acostumbradas a practicar este tipo de cosas. A ti, ¿cómo, cómo te llegó el mensaje cuando viste que Dios estaba en contra de eso? Y yo, por ejemplo, pues me puse a pensar, ¿no? Y a mí algo de las cosas que me convencieron era, bueno, si tú hacías eso y creías en eso, ¿tú crees que esto estaría correcto? ¿Cómo era el ambiente en tu casa? Y yo empecé a recordar y dije, no, el ambiente era horrible, había pleitos, había cosas ofensas, muchas cosas. Entonces me dijeron, pues ese ambiente que tú vives es el que tú vas a llevar a tu casa. ¿Tú quieres vivir ese ambiente en tu casa? No, 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 yo no quiero que sea eso. Bueno, pues entonces más bien proclama el ambiente de vida, el ambiente de paz, el ambiente de esperanza, todo eso nos los da Jesús a través de su palabra. Entonces, puedes celebrar de otra manera. No, y además no es la fecha, ¿verdad? Porque Jesucristo es el dueño de todo, o sea, no es así como que el hombre es el que ha establecido, esta fecha es para celebrar esto, esta fecha, así como nos dicen, esta fecha es para celebrar el Día de la Mamá, esta fecha es para y el enemigo también que es un imitador, el enemigo que siempre quiere distorsionar los planes de Dios, ha dispuesto él, pero sabemos que el que tiene la autoridad para gobernar, para enseñorearse de esta tierra es Dios. El enemigo solamente es un usurpador al que no le queremos, no le tenemos que creer sus mentiras, ¿verdad? Sino lo que la palabra de Dios dice. Y por ejemplo, yo tengo un sobrino que precisamente hoy es su cumpleaños. Y cuando él nació, yo me acuerdo que dijimos, ay, es el 1 de noviembre, pero lo que Dios nos dijo, ¿y qué tiene? Yo soy el dueño de todo el tiempo, o sea, ustedes no se dejen llevar que por la fecha, eso. Y dijimos, sí es cierto, hoy nosotros celebramos la vida con mucho más razón. ¿Por qué? Porque Jesucristo trajo a este pequeñito y que hoy yo lo veo grande y cómo sirve al Señor y digo, no cabe duda, Dios tiene siempre un plan, así que un plan de vida, un plan de esperanza, futuro para nosotros. Así que nosotros hemos sido llamadas, ¿verdad? Para hacer luz y alumbrar, para hacer sal y preservar a esta humanidad mientras estemos en este mundo hasta que Él venga. Y le damos gloria a Dios por eso. Y eso es lo que yo quería compartirles, ¿verdad? Es algo en lo cual nosotros estamos confiadas en que el Señor, Él es el Rey, darle gloria. Yo me acuerdo que cuando participaba yo como maestra de niños hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que ya saben, ¿no? O sea, todos los niños pues que traen la influencia de la escuela y que va a celebrar esto. Y a nosotros lo que nos decían, hoy es el día de la vida. En lugar de decir, hoy es día de muertos, hoy es el día de la vida, se va a celebrar la vida y ese día orábamos por los niños, por las necesidades, les enseñábamos el mensaje precisamente de que Jesús había vencido la muerte, que Él había resucitado y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, lo hacíamos al nivel de un niño,
pero es lo mismo que podemos dar este mensaje de salvación con la demás gente, con nuestros vecinos, con nuestra familia, porque Jesucristo vive. Él venció toda potestad de las tinieblas y Jesucristo está en nosotros y con nosotros. Y le damos gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Señor, te damos gracias, porque sabemos que en otro tiempo, tal vez muchos de nosotros estábamos en esas tinieblas, en ese engaño, pero un día llegó Jesucristo. Él era el que nos andaba buscando. Jesucristo nos anhelaba y quería que le conociéramos y te damos gracias porque ese día llegó y hoy podemos decirte, tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que nos da vida, el que nos da esperanza. Gracias, Señor, porque aún la muerte, Padre, en esta transición, Señor, pasaremos de esta vida a una vida eterna. No veremos la muerte, Señor, porque la muerte tú la venciste. Y hoy declaramos, Padre Santo, que este día, Señor, hoy, mañana, todas estas fechas, todo el año, Señor, celebraremos que Jesús está vivo, que Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que Él es nuestro intercesor y que nos ha dado vestiduras de justicia. Por lo tanto, hoy podemos ser hijos de luz, hijos, Padre Santo, que alumbramos, hijos, Señor, que buscamos tu presencia y poder apartarnos para ser santos para tu gloria, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.